En el momento en que el gameto masculino logra llegar a la membrana plasmática del gameto femenino, en donde primeramente el espermatozoide logró pasar la barrera de células del cúmulo y la zona pelúcida del ovocito, es hasta entonces donde se produce la fecundación. El espermatozoide logra atravesar la membrana en no más de 20 minutos. Cuando esto sucede, se logran liberar las enzimas contenidas en el acrosoma, enzimas que pueden ser liberadas debido a que el espermatozoide se capacitó previamente para eliminar la membrana que las protegía. Además, con la capacitación aumentó la hiperactividad flagelar, lo que le permitió llegar hasta el ovocito. La cabeza del espermatozoide es descondensada y los cromosomas de la madre son rodeados por una membrana nuclear, la cual proviene del retículo endoplasmático del ovocito. Mediante esto se produce la constitución de ambos pronúcleos. Se desintegran las membranas de origen pronuclear y es posible observar a los cromosomas en una configuración de profase de mitosis. Después de que existe la unión del material genético de ambos gametos, durante la metafase de la mitosis, ha concluido la fecundación. Etapas del proceso. El espermatozoide logra llegar a la membrana del ovocito. Cuando esto sucede, la zona de microvellosidades del ovocito hacen una especie de contacto con el segmento del ecuador del gameto masculino y es aquí cuando el espermatozoide comienza a introducirse en el gameto femenino. Una vez que el espermatozoide ingresa al ovocito, se produce una reacción cortical en donde se libera el contenido presente en los gránulos corticales ubicados en el espacio perivitelino, esto con la finalidad de evitar la penetración de más espermatozoides. Una vez que se produjo la liberación de los gránulos corticales a la par, empieza a ocurrir la meiosis y la extrusión del segundo corpúsculo polar. El segundo corpúsculo polar es resultado de un proceso de meiosis inmediatamente después de la fecundación. Se trata de una célula de tipo haploide y que cuenta con una carga simple de ADN. Cuando la segunda división mitótica concluye y el segundo corpúsculo polar se libera, es en ese instante cuando es posible observar el cigoto con sus dos pronúcleos, así como los dos cuerpos polares dentro de la membrana. Para lograr la liberación de los gránulos corticales es necesario la presencia y estimulación de una proteína G. Esta proteína se encuentra presente en la membrana del ovocito y es estimulada por el espermatozoide. Posteriormente, y mediante mensajeros celulares como el diacilglicerol y el inositol-fosfato, se produce una señal de tipo citoplasmática. Esta aumenta considerablemente los niveles de calcio y este incremento en calcio estimula a la proteína quinasa C, lo cual provoca que se libere el contenido de G y C presente en el espacio perivitelino. Hay algunas hormonas y moléculas que están involucradas dentro de la fecundación. Primeramente es importante mencionar a las hormonas de tipo esteroidal, como el estradiol y la progesterona, que tienen una participación muy importante en eventos como la contracción y secreciones en el oviducto para un correcto transporte de los gametos. En el proceso de la fecundación también intervienen catecolaminas como la norepinefrina y la epinefrina, así como prostaglandinas como la F2-alfa y la E1. También se ven involucrados péptidos como el péptido intestinal vasoactivo y nucleótidos clínicos y neurotransmisores. Un ejemplo de este neurotransmisor es GABA. Por otro lado, la zona pelúcida del ovocito contiene un grupo de glucoproteínas que se denominan ZP, en donde se identifican las ZP1, ZP2 y ZP3, y es gracias a estas proteínas que es posible llevar a cabo el reconocimiento espermático. La proteína SP3 es la responsable de inducir la reacción acrosómica, así como de la unión de la zona pelúcida del ovocito con el espermatozoide. Para que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito sucede lo siguiente. Como primer paso se produce un incremento de la permeabilidad del espermatozoide al calcio extracelular, luego se altera la estructura de la membrana que protege al acrosoma, después se activa el sistema adenilciclasa y al final se libera el cúmulo de enzimas acrosomales. Fueron dos experimentos, donde el experimento 1 tiene el objetivo de evaluar el protocolo Synchrobine y determinar las pérdidas reproductivas desde el inicio del protocolo hasta el día 7.
siendo el día 0 el día de la inseminación e inyectando las concentraciones plasmáticas de progesterona desde el día -6 al 6 y las concentraciones plasmáticas de estradiol 48 horas antes del estro. También se evaluó la tasa de ovulación y la calidad del embrión al día 7. En cuanto al experimento 2, se evaluaron las pérdidas reproductivas entre el día 0 y el día 60 de gestación, midiendo concentraciones de progesterona en el plasma hasta el día 17, concepción, prolificidad y fecundidad, en los días 30 y 60. En ambos experimentos las ovejas se asignaron aleatoriamente a un grupo de control, siendo n igual a 15 en el experimento 1 y n igual a 73 en el experimento 2, y un grupo de prostaglandinas, n igual a 15 en el experimento 1 y n igual a 135 en el experimento 2. En el grupo control las ovejas fueron presincronizadas con 2 inyecciones de T-L-cloprostenol de 125 miligramos cada una sincron, administradas con 8 días de diferencia comenzando 27 días antes de la inseminación, con el objetivo de aumentar el número de ovejas en estro espontáneo en el día 0. En el grupo de prostaglandinas, las ovejas se sincronizaron con 2 inyecciones de DL-cloprostenol 125 miligramos cada una, administradas con 7 días de diferencia a partir del día -9 de la inseminación artificial. De acuerdo con los resultados, la fecundidad fue menor en el grupo de prostaglandina que en el grupo control. Las pérdidas reproductivas acumuladas fueron similares entre los grupos, pero se perdieron más gemelares en el grupo prostaglandinas. Concluimos que en ovejas sincronizadas con prostaglandinas F2-alfa, administrando 2 veces con 7 días de diferencia, el rendimiento reproductivo más bajo se asoció con un entorno dominado por concentraciones de progesterona más bajas que estimularon al folículo preovulatorio para crecer más rápido y hacerse más grande, haciendo que el óvulo madure antes, y esto se asocie con menores tasas de ovulación, concepción, prolificidad y fecundidad.